Espacio promocional y publicitario. 812. Señoras y señores, estamos conectándonos ya a este momento con el doctor Walter Spurrier y contamos ya con la presencia en el foro de opinión de la cadena Democracia del economista y exministro de Estado, ex candidato a la vicepresidencia de la República, el señor economista Mauricio Pozo. Cristina parece que equivocó ubicando al exministro. Equivocó usted, ¿no? Usted equivocó, dijo exministro, tiene que ser Marco Flores. No, estamos bien. Muchas gracias, economista. Permítame, hay un urgente, que debió haber acontecido, señor concejal, presidente de la Comisión de Movilidad, apenas se instalaban los noticieros de esta mañana. Y es lo que hemos reclamado. ¿Por qué demoró en anunciar a la población capitalina, especialmente que usa el sistema popular de transporte y que constituye la fracción social que ustedes, que son políticos inclusive, deben respetarla con mayor fervor, digamos, con mayor obligación? Yo le pido muy comedidamente, con todo el respeto, que tenga la bondad de anunciarnos desde qué horas usted podía hacer una campaña informativa de que no iba a haber el paro de transporte. Entiendo que a la medianoche llegaron a la conclusión, a esa hora ni el 1% de la población podía escucharnos, pero sí a partir de las 5 o 6 de la mañana. Y hasta el momento que yo ingresé a nuestros estudios vine con esa queja. No habían buses. Sin embargo, en alguna parte del internet encontré, no fueron en las redes, creo que fue en una cadena de televisión, oí la información en este sentido de que usted había logrado, a nombre del alcalde seguramente y a nombre de la corporación edilicia, solucionar el problema. ¿Cómo han quedado con esta falsa alarma que iba a incomodar a la capital de la República? Muy buenos días, señor concejal Sánchez. Muy buenos días, don Gonzalo. Un saludo a la radio audiencia. Gracias por este espacio. El día de hoy conocimos del gremio del transporte público en el sector urbano iba a tomar una medida de hecho por varias horas, que inclusive implicaba bloqueo de ciertos nudos viales y demás. La posición del alcalde, en cuanto se reunió con nosotros, fue firme en el sentido de no aceptar y no permitir que medidas de hecho afecten la vida del 76% de la población que toma transporte masivo. Entonces ha sido claro el alcalde en el sentido de que inclusive hay la posibilidad de abrir expedientes administrativos y de orden penal, porque el obstaculizar la libre circulación, el apropiarse del espacio público, el violentar el desarrollo de la vida cotidiana de los quiteños y quiteñas no es correcto, es una contravención. Entiendo. Pero yo... perdone la interrupción. Dígame. El asunto es que informaban esta mañana de que ustedes, como corporación municipal y la alcaldía naturalmente, ya habían solucionado el problema, se habían entendido con los señores propietarios de la red de buses que tenían que salir a circular normalmente y que la cosa estaba superada. ¿Esto usted nos reconfirma? Fundamentalmente cerca de las 11:30 de la noche, yo tuve una reunión ya con el secretario de Movilidad, me supo informar el hecho de que ya... Cuencano, ¿cómo se llama? Sí, Darío Tapia, secretario Darío de Movilidad. Tapia, sí. Me supo informar que los representantes del gremio habían depuesto la actitud de hecho que habría de tomarse a partir de la medianoche. Es bueno que se revean este tipo de posiciones que pueden afectar a la ciudadanía. Y sobre todo es bueno que se sepa que la autoridad municipal, desde el ejecutivo y el legislativo, llámese concejales y miembros del consejo, no vamos a dialogar ante medidas de hecho. O sea, con el diálogo todo, por la fuerza nada. Han habido mesas de diálogo, mesas de trabajo, han habido discusiones intensas, profundas en la Comisión de Movilidad que me honro en presidir, cuando recibimos el proyecto de ordenanza de estructura tarifaria, de política tarifaria por parte
del alcalde, se han requerido una serie de elementos, se ha profundizado en el rigor científico respecto de los resultados de los estudios, validez de la muestra, metodología. ¿A cambio de qué desisten del paro? ¿A cambio de qué? Aquí no hay negociaciones. Nosotros hemos sido claros, hemos manifestado nuestro desacuerdo respecto de viejas prácticas de lustros pasados, en los que las autoridades municipales con dirigentes se ponían de acuerdo en cuánto iban a subir la tarifa o a cambio de qué. En este momento lo que ha habido es estudios de la consultoría, resultados, una estructura jurídica, una ordenanza que va a permitir la aplicación de una política tarifaria a futuro, un régimen sancionatorio potente, fuerte, que va a asegurar calidad, un anexo técnico de validación, de verificación de todo lo que son indicadores de calidad. Es decir, esta ordenanza no solamente se centra en... Pero el estudio técnico creo que disponía que suban los pasajes. La recomendación efectuada por la consultora y que ha sido validada por la Secretaría de Movilidad conforme a derecho es de que se incremente la tarifa base a 5 centavos. Los argumentos han sido planteados con sobra de detalles respecto de la necesidad de rever esta estructura de costos que, anclada a una tarifa congelada a 14 años, no permite avanzar en temas de mejora de la calidad del servicio, cuando casi se ha triplicado la remuneración básica unificada, cuando casi se ha triplicado el valor de los repuestos, los costos de mantenimiento correctivo y preventivo. Pero ¿quién va a subsidiar los cerca de $9 que costaría a cada hogar capitalino pobre? Bueno, en este momento la recomendación, y como está planteada la ordenanza, y ha merecido dictamen de la comisión, y el dictamen de la comisión consiste en que se lleve al Consejo para que se trate y se discuta y se debate en el Consejo. No es un apoyo ni un rechazo a esta ordenanza, establece justamente el hecho de ir sincerando esta estructura de costos con este incremento de 5 centavos. Antecedentes en Riobamba, en Loja, en Ibarra, en Santo Domingo, establecen de que Quito debe entrar a ese proceso de revisión. El mecanismo de compensación que se aplicó durante 2 años, que fue muy viable y que sujeto a verificación ha traído muchas experiencias, no puede ser aplicable en este momento por la coyuntura socioeconómica que vive el país y la región. Distraer 20, 25 millones, y quién sabe más cada año para aplicar este mecanismo de compensación es como sacar dinero del bolsillo del quiteño de un lado y introducir al otro. Entonces, ¿en qué han quedado, en definitiva? Porque estamos confundiéndole a la ciudadanía, tal vez por mis malas preguntas. ¿En qué hemos quedado con los transportistas? Hay una cancelación de la convocatoria que se efectuó el día viernes. ¿A cambio de qué? Hay un segundo debate que tiene que darse. El segundo debate ha sido justamente cancelado el día viernes en el afán, y esto es de conversar del alcalde, de poder lograr consensos y no de llegar a una puja política en donde se apruebe una ordenanza con mínimos márgenes. Pero usted acaba de informarnos que van a subir los pasajes. Esa es no, yo no he dicho que van a subir, he dicho que hay una propuesta reflejada en un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo y que fue tratada en la Comisión de Movilidad y mereció dictamen porque cumplía con qué comprometimiento usted logró la negociación con los dirigentes Santa María, Madre de Dios? Yo no negocio con nadie, señor periodista. Don Gonzalo Lucero, yo no negocio con nadie. Entonces, el señor director de movilidad, lo que me ha informado fundamentalmente es que han depuesto de manera unilateral, sin ceder absolutamente nada. Y está pendiente el segundo debate en el Consejo. Ahí tendremos que resolver con 21 votos. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero la suspensión del segundo debate fue en el afán de buscar consensos. Y el de poner esas actitudes por parte del gremio de transportistas ha sido, de mi parte, yo soy legislador y fiscalizador. No soy negociador, no soy buenos oficios y ante todo pegado a la norma, a la ley, al derecho, hay que actuar siempre. Y creo que en ese sentido han entendido la invitación que hice ayer a dialogar, a no romper el diálogo, a seguir avanzando, buscando una solución que convenga tanto a prestadores del servicio, a usuarios y autoridades. Eso es lo que ahora el tema es los $8 de la población. Sí, es un tema que tiene que debatirse en el Consejo. Es fundamentalmente lo que tiene que hacerse. El mecanismo de compensación distraía estos 25 o 30 millones de dólares de recursos que también los quiteños pagaban.
Por eso el ejemplo que puse de sacar de un bolsillo y colocarlo en el otro. Claro. Entonces, estas cosas hay que irlas reflexionando. 25 millones es el equivalente a 6 presupuestos de 6 administraciones zonales: adoquinamiento, bordillos, aceras, parques, accesos viales y demás. Entonces, esa reflexión también hay que hacer fundamentalmente. No hemos querido politizar este tema porque fácil sería actuar al cálculo. Pero deben ustedes ser un poquito más delicados con la población cuando tienen una conformidad con algún sector que anuncia algo que iba naturalmente a poner en emergencia a la ciudad y a la movilidad capitalina. Lo conveniente era informar y decir: ya hemos arreglado, hemos quedado, hemos pactado que tras la reunión de la comuna capitalina se iban a resolver los asuntos y no va a haber paralización de buses. A ver, el conato de paralización que mereció una respuesta del alcalde en el sentido de que no se aceptará ningún tipo de presión y afectación a la vida de los ciudadanos, ha merecido esta actitud de deponer justamente este conato de paralización. El responsable del Ejecutivo en cuanto a la Secretaría de Movilidad respecto de difundir si fue a medianoche, a la 1 de la mañana. Los concejales somos legisladores y fiscalizadores, no damos disposiciones administrativas y no ejecutamos ese tipo de campañas. No le entiendo lo que usted me quiere decir, que yo le pido a usted muy comedidamente, le hago reflexionar de que era conveniente que a las 6 de la mañana el Departamento de Comunicación de la Municipalidad o uno de los señores concejales, en este caso usted como presidente de la Comisión de Movilidad, se apreste a anunciarle a la gente de que las cosas estaban hipernormales. Pasaron en los barrios populares muchos conflictos por esa desidia o, ¿qué podríamos decir?, descuido de comunicación. Sí, lo que le quiero decir que por respeto justamente al Ejecutivo, siendo el Ejecutivo quien llevó las conversaciones de la noche y siendo el Ejecutivo quien puede dar disposiciones a la Secretaría de Comunicación, es el Ejecutivo el que tiene que haber informado, como en efecto en las redes sociales a medianoche se comenzó a dar a conocer esta información. ¿El Ejecutivo? O sea, ¿el gobierno? El Ejecutivo de Comunicación, claro. Sí. Claro. Yo pensé que le estaba culpando al vecino de al frente. No acostumbro a culpar a nadie de las cosas. El gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito tiene 3 funciones: ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana. Es el Ejecutivo el que tiene todas las instancias y la capacidad operativa para difundir, para dar a conocer justamente los contenidos de los resultados de las conversaciones. Gracias, Eddie. Por respeto a eso, yo no lo he hecho nada más, don Gonzalo. Eso quería aclarar. Gracias, Eddie. Señor concejal, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, yo creo en la radio, ¿no? Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Vamos a tratar un tema que es muy, muy importante, muy significativo. Es muy poco probable que se llegue a realizar el juicio político al vicepresidente de la República. En torno a él van a cerrar filas todos los asambleístas de Alianza País, incluso quienes saben que es un lastre que puede arrastrarles hasta el fondo, porque el señor vicepresidente es un bulto pesado. ¿Esto quién dice? Simón Pachano, el distinguido columnista del diario El Universo de Guayaquil. Es un bulto pesado que puede hundir a la vez a 2 gobiernos, al anterior y al actual. Eso representa Glass. Tan cierto es que ese riesgo que sus propios compañeros se apresuraron a asegurar que si en el juicio se llegara a comprobar irregularidades, no podría ser destituido, ya que serían hechos realizados en su gestión previa. Pero aparte del sorprendente concepto de ética que se encierra en esa afirmación,
sería conveniente que aclararan cómo es que alguien es una persona hasta la noche del 23 de mayo y es otra persona desde el mediodía del 24 del mismo mes. Más aún, si el principal argumento de su defensa en el juicio seguramente será exponer toda la trayectoria de su primera vicepresidencia como lo hizo en el remedo de Sabatina en la Asamblea. Y dice Simón Pachano, columnista creíble, de gran propósito cívico, también llama la atención que por salvar el presente estén dispuestos a sacrificar el pasado, considerar aunque sea la más mínima posibilidad de que podría ser juzgado y sancionado por lo que hizo en su primera vicepresidencia. Eso significa reconocer que algo sucio hubo en esos tiempos. A confesión de parte, dicen los abogados. Y con juicio o sin juicio, después de ese reconocimiento, va a ser muy difícil que se siga afirmando, que se siga diciendo que la erosión de la imagen de las manos limpias era solamente una maniobra de los sufridores y del imperio, o sea, de los Estados Unidos. El problema es que desde que perdieron el Gran Hermano, el que determinaba qué decir y qué callar, no les queda más que valerse de unas neuronas que han tenido una década de reposo. Y allí están las consecuencias. El mal mayor para Alianza País no es que se llegue a la destitución, sino que se instaure el juicio, con cargos y pruebas al frente, como exige la ley que lo regula. Al vicepresidente no le resultará muy útil acudir al sainete ni ampararse en los hechos alternativos, como lo hizo en su comparecencia de alfombra roja y multitud eufórica. Aunque tiene asegurado el resultado favorable por la mayoría absoluta de Alianza País, una rueda de preguntas y respuestas destaparía unos pozos malolientes que no pueden ser sellados con viveza criolla o con gritería. Siendo un juicio político y no penal, estaría obligado a presentar pruebas de descargo, prácticamente a demostrar su inocencia en lo que cabe a él como máxima autoridad de los sectores que estuvieron a su cargo, que es la responsabilidad política. Si firmo o no firmo es un asunto secundario, si dejo hacer y dejo pasar, ese es el punto. 1, 2 o 3 días. Ventilándose la podredumbre, que a esa altura nadie niega que exista, es demasiado riesgo. Demasiado riesgo para un movimiento, un partido que anda sin rumbo. Entre tanto, no se sabe si el silencio del señor presidente significa estrategia o desesperación. Es que se debe ser duro y navegar con tan pesado lastre. Es que debe ser duro, durísimo navegar con un pesado lastre. ¿Qué le parece a mi primer invitado esta opinión que no tiene mayores circunstancias de orden económico que también son parte de mi conversación con usted? Pero por el hecho de que usted fue candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República, ¿usted cree que si hubiera sido individualizada la elección y usted obtenía la vicepresidencia y el presidente Moreno lo que le corresponde y está ejerciendo este momento, las cosas hubieran cambiado en favor de la confianza
del emprendimiento, de las garantías mínimas para que plata ganada por la hacienda pública sea plata destinada a las necesidades nacionales prioritarias, a la gente pobre, a los servicios públicos, a todo lo que necesita el país invertir con emergencia y no a la corrupción, vista por todas las aristas que quiera verlo el ciudadano común y el ciudadano con mediana cultura pública y ciudadana. Aquí se han acabado el dinero por varias vías, y usted lo sabe. ¿Qué comentario le merece esta opinión denominada el lastre, que hace pensar a Simón Pachano de que las cosas para el señor presidente Moreno se tornan bastante complicadas si no hay una voz soberana, auténtica de respaldo a esa dimensión de un poder que requiere de apoyos, comenzando por los ex candidatos? En este caso, su compañera de papeleta y usted, en este caso Paco Moncayo, que también va a tener en próximos días la oportunidad de conversar con el presidente Moreno, de todos los candidatos. ¿Cómo está viviendo el país, digamos, esta circunstancia de no saber qué va a pasar con el vicepresidente Glass? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Creo que es importante que se tenga presente que muy pocos llegan al sitial de presidentes de la República. Muy pocos son los elegidos, pongámoslo así. Y esto hace pues que aquellas personas que han tenido el apoyo popular tienen una oportunidad probablemente única en la vida de tomar las decisiones para que el país se beneficie de ellas. Esto significa que o las toman o las toman. No hay muchas opciones. El candidato que ya se posiciona como presidente de la República tiene que ejecutar no solamente lo que ofreció en campaña, sino muchas otras decisiones que el país demanda. Y eso significa que si esas decisiones, o muchas de esas, tienen que acarrear costos, yo diría inclusive políticos, pues tiene que asumir esos costos. Si el día de mañana las decisiones del presidente Moreno le significan un alejamiento, por ejemplo, de los apoyos políticos iniciales o del apoyo del expresidente de la República, pero si esas acciones son las que el país requiere, pues esa es mi humilde opinión, tiene que afrontarlas y tiene que tomarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente de la República en este momento se llama Lenín Moreno, él tiene que tomar las decisiones, y si él ve que hay ciertas características de su reciente gobierno que le están impidiendo tomar ciertas decisiones que el país requiere, pues él tendrá que ver la forma cómo supera esas dificultades, arma el equipo y el gabinete que requiere para poder gobernar y hacer lo que el país necesita, y se va por esa ruta. Ese es el objetivo y ese debe ser la gran obligación del gobernante. No puede de ninguna manera ni demorarse ni vivir a expensas de lo que digan otros. Él tiene que tomar las decisiones porque él es el presidente, a él se le eligió y sobre él está la responsabilidad de lo que el país pueda presentar el día de mañana. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer, y eso significa que si tiene que tomar decisiones duras políticamente, complicadas políticamente, o inclusive que le cuesten, yo diría, inclusive aplausos, pues tiene que hacerlo, para eso está elegido. Él es el presidente de la República y sobre él recaen las responsabilidades del país. Estamos este momento en línea directa con el señor economista don Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil, aquí en Quito. Está atendiendo esta entrevista polarizada para dos personajes que hablan mucho, especialmente
con la gente que hace economía, con la gente que hace empresa, con los que requieren de mayores niveles de confiabilidad para impulsar tareas productivas. Y por eso la compañía del señor doctor Walter Spurrier es de primer nivel este mismo momento. Ese es el problema mayúsculo al que se refiere Simón Pachano en el editorial de esta víspera del diario El Universo. El lastre que tiene que arrastrar o que tiene que llevar o conducir el actual señor presidente. Pero claro, permitiéndome con la venia de él meterme en sus interioridades, dirá, pero yo tengo que responder también a la comunidad partidista mía, a mi lote de ciudadanos, no porque sea propiedad de él, sino el hecho de que se debe a un conglomerado de una militancia en mayor grado muy respetable, en menor grado poco respetable. Y no porque esté en contra de alguien o a favor de otro, sino simplemente porque este lastre lo han configurado a través de un amigazmo, a través de una minga de indelicadezas que han hecho que el partido de gobierno se convierta en un partido, en un movimiento político que tiene muchas cosas que responder al país, y uno de los mandatarios es siempre citado en esos hechos, es siempre indiciado en esos hechos por la opinión pública, y esa carga no es de animadversión, sino de motivaciones reales. Entonces, la pregunta es, ¿qué más puede hacer el presidente Moreno para edificar un monumento gigante a la credibilidad en este gobierno? ¿A través de qué acciones? Porque le resulta al señor presidente, si no hay definiciones judiciales, si no hay definiciones constitucionales, quebrantamientos constitucionales y presencia de entidades de control verdaderamente creíbles o que estén funcionando a plenitud, capaz de que le faciliten tomar una decisión como esta. Señor vicepresidente, en vista de que usted está permanentemente indiciado en que ha sido como jefe del equipo técnico administrativo cupular y director estratégico de estos proyectos, usted resulta ser un culpable político para comenzar. Ya verá la justicia lo que hace con su responsabilidad penal. Pero eso tiene que decir el señor presidente o no tiene que decir. Don Walter Spurrier, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado, gracias por la invitación. Saludos a Mauricio. El presidente Moreno, una de las primeras cosas que dijo fue que él iba a luchar contra la corrupción y caiga quien caiga. Entonces, yo pienso que eso pasa por el lado de que haya total transparencia. Yo he escrito en algunos de mis artículos que el hecho de que no haya transparencia y que no se conozca y que no se investigue y que no salga a la luz toda la corrupción del caso de Odebrecht, del caso de Petroecuador, del caso de Caminosca y tantos otros casos que hay, eso perjudica a todos los funcionarios públicos que sobre los que ha recaído una sospecha, pero que son limpios, y favorece a todos los funcionarios públicos que han hecho irregularidades y que no se los investiga. Entonces, yo pienso de que hay un beneficio para el país, un beneficio para el gobierno, que hay una total transparencia. No sé por qué no conocemos la lista de Odebrecht.
eso es también otra cosa que yo escribí, nombres, escribí un artículo, tienen que darse los nombres y tienen que hacerse todas las investigaciones y tiene que poner presión a fiscal y contralor para que hagan lo suyo y tiene que presionar en la Asamblea para que se acepte el juicio político, y si el señor vicepresidente Lazo es inocente como dice que es, que demuestre en la presentación a la Asamblea y limpie su nombre. De lo contrario, va a quedar la duda y con muchas personas convencidas de que él está detrás de la corrupción. Entonces, en ese sentido, yo pienso que todos, menos los culpables, se van a beneficiar de transparencia, del juicio político y de la publicación de la lista de Odebrecht. Porque el presidente Moreno ganó las elecciones, pero eventualmente los periodistas como los de la revista Los Cuatro Pelagatos sostienen que el presidente Moreno, no obstante haber ganado, él cree que ese triunfo era ajeno. ¿Usted qué opina? Bueno, yo no tengo certeza de qué es lo que está pasando porque he escuchado muchas versiones. La una versión es que el presidente Moreno hasta el 24 de mayo, a pesar de haber ganado las elecciones, no tenía poder alguno. El presidente de la República hizo el plan de gobierno al que él tuvo que adherirse. El presidente de la República escogió a los asambleístas. El presidente de la República puso personas allegadas de él en más de la mitad del gabinete. El presidente de la República puso fiscal, puso contralor, puso tribunal electoral, puso a todos los organismos de control, y por último el presidente de la República fue el que lo declaró ganador, ¿no?, en las elecciones. Así entonces él no tuvo ningún poder, y que entonces esa teoría, que hipótesis, yo no sé si sea cierta, o hipótesis, es de que el presidente Moreno a estas alturas lo que está haciendo es recuperando poder poco a poco, proceso que se va a profundizar tan pronto como el expresidente Correa deje el país y se vaya a Bélgica, que ya ha habido cosas como, por ejemplo, cuando el fiscal estuvo en Brasil, fiscal nombrado por el presidente Correa, su ex asesor, el fiscal estuvo en Brasil, la fiscal subrogante ahí inició el juicio inició las acciones contra el tío del vicepresidente y contra el contralor, ahora excontralor Pollitt. Entonces, que ese es un indicio de que poco a poco el presidente Moreno va a ir tratando de ganar control para poder ponerle su propio sello a su gestión, cuando su gestión se inicia como una continuidad del gobierno de Rafael Correa, y todavía no tiene un sello propio. Hay esa teoría, esa hipótesis, no sé si es cierta, pero en todo caso estamos esperanzados en que haya eso, porque es un motivo porque un sistema presidencial, en un sistema democrático, hay elecciones y hay límites en la reelección. Es por eso de que escoba nueva barre bien. De vez en cuando es necesario tener a alguien nuevo para que barra todo lo mal que hubo en el gobierno anterior y tenga nuevas iniciativas. Lo que la gente piensa, economista Mauricio Pozo, es que el señor presidente Moreno no quiere confrontar. Incluso ilustrando, quieren decir los pelagatos como que Moreno sigue de policía bueno. Y ese rol, pues, en algún momento tiene que cesar en homenaje a una imagen de su gestión presidencial y de su gobierno que otorgue, digamos, otras confianzas, otras certezas, otro ambiente a quienes tienen que poner, en cambio, el dinero, tienen que poner las iniciativas, tienen que poner los emprendimientos, la razón de ser de un país y forjar una nación que a esta hora tiene todas las condiciones para salir de este bache. Parece que estamos saliendo de alguna manera, pero hay cosas terribles como el endeudamiento en el que no nos detenemos a meditar. Entonces, ¿cuáles serían los niveles de sucesos e insucesos
que tienen que pasar para que la cosa cambie? Saludando a Walter en Guayaquil. Aquí hay un tema que es fundamental, Gonzalo. Usted, para que haya problemas o pelea, tiene que los dos estar en la misma línea. Si usted no entra a pelear, no hay pelea. Necesita dos para que haya una pelea. Pero eso no quiere decir que usted no pueda tomar sus propias decisiones que generen una aversión, no es la palabra tal vez correcta, o una confrontación con la otra parte. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? De alguna manera ya lo mencioné al principio, que con debilidad o sin debilidad, este momento el presidente de la República es Lenín Moreno. Que haya tenido fuerza o no haya tenido fuerza, que haya puesto el gabinete a medias o no, que haya puesto los asambleístas o no los candidatos, igual las otras funciones del Estado, él ahora es el presidente de la República. Y ahora el país está con problemas, y ahora el país quiere ver demostraciones claras en el tema de corrupción, tiene que enderezar la cuestión económica. Por lo tanto, él no necesariamente tiene que ir a pelearse frontalmente, sino hacer lo que el país necesita. No necesita ser necesariamente paloma, pero tampoco halcón, pues, ¿no? Cada cual tiene su carácter. Él obviamente tiene una personalidad distinta a la del expresidente. Él no es una persona que confronta y que discute con palabras gruesas los temas. Ese no es su carácter, por lo tanto, dentro de su carácter... Pero los correístas sí aceptan que son halcones. Yo no le pondría ni halcones ni palomas en este caso los calificativos. Lo que creo es que el presidente de la República tiene que demostrarle al país que lo que dijo en el discurso presidencial lo va a hacer en la práctica. Recuerde que él, en un principio hubo una detención de un primo del presidente de la República, hubo un allanamiento del fiscal. Entonces, en esas circunstancias, en esas horas, ¿cuál es la lectura que tuvimos los ecuatorianos? Esto de lucha contra la corrupción parece que se ve en serio, pero eso, como también se dice, parece que fue carrera de caballos, parada de burros. Después no vimos mucho. Y ahora estamos esperando que nuevamente se vean las acciones concretas de un proceso de limpieza y un proceso de depuración del tema de la moral pública de los funcionarios que han estado a cargo de las funciones del Estado. Todo el mundo está esperando eso. Pero no solamente es eso. El país tiene otros pasivos, el país tiene un problema económico que no está resuelto. Yo recuerdo, y feo las comparaciones, yo recuerdo, Gonzalo, que el 15 de enero del 2003, cuando yo me senté en el Ministerio de Finanzas, yo anuncié el programa económico el 18 de enero. Esas cosas no se pueden demorar. Eso tiene que anunciarse rápido para que el país sepa que por ahí se ve el gobierno, que esa es la ruta, que esa es la senda. Estén o no estén de acuerdo algunos, pero me parece que es importante que tengamos en ese sentido las reglas claras. Todavía creo que está a tiempo. Todavía se le está dando el país, le está dando un compás de espera para que él pueda tomar las mejores decisiones. Pero no se puede demorar mucho, porque si se demora mucho, le van a echar la culpa a él y no le van a echar la culpa al gobierno anterior, como efectivamente yo creo que... ¿Y qué debe hacer entonces, economista Spurrier? Bueno, vemos un poco lo que dice Mauricio. Mauricio dice, él es el presidente, Moreno es el presidente y debe tomar las decisiones. Yo coincido con él, coincido con lo que señala Mauricio, pero el punto es entonces por qué el presidente Moreno escoge como sus principales ejecutores de políticas económicas a personas vinculadas con la acción del gobierno de Rafael Correa, y que sus declaraciones públicas señalan de que el manejo de Rafael Correa fue inmaculado, fue perfecto, que no se heredan problemas, y esencialmente que la política va a seguir siendo la misma. No sé si es que de ahí un poco la esperanza de la hipótesis que yo dije es que más adelante el presidente Moreno sienta que él pueda, sin causar una reacción contra él que le sea difícil de manejar, que él pueda cambiar su equipo económico por personas que presenten un plan para enderezar la situación económica, que yo comparto la visión de Mauricio, que es muy crítica.
pero ahí está la otra hipótesis, que realmente Moreno va a estar dispuesto a que a través de él se mantenga la política económica del gobierno anterior. Eso es lo que también parecería, ¿no? Esa es la otra hipótesis, aunque eso contradice algunas de las cosas que él ha declarado, pero estaría de acuerdo con las acciones de que sus ministros esencialmente dicen vamos a continuar con lo que venía antes. Ahora, lo que tiene que hacer, como repitiendo el asunto, es tener su propia política económica y atender varios problemas. El más importante es la pérdida de competitividad que tiene el Ecuador, porque en la última década... Pero en términos de confianza, alguien estorba. Bueno, claro, eso alguien estorba y esa persona o aclara su situación o tiene que irse. Entonces yo no pienso que pueda continuar de una manera en que hay una nube negra sobre su cabeza. Él tiene que despejarla o tiene que retirarse. Entonces yo sí pienso que el presidente Moreno debería poner su peso para que eso se aclare. Mauricio. Yo creo que es insostenible el problema económico, así como la lectura política de la presencia del vicepresidente. Me parece que es insostenible. Esto va a tener que resolverse por un lado o por otro. ¿Usted se imagina 4 años de esto? No. Esto no tiene salida. Sí. Ahora, hay algo que dice Walter que es correcto. Seguir el mismo modelo económico es insostenible también. Es decir, esto no se puede mantener de la misma forma. Seguir en base a la deuda y seguir tratando de solventar los problemas, abriendo huecos más grandes, me parece que eso... Pero Lenin, presidente, también tiene un compromiso con su ideología. Yo no estoy tan seguro de eso, Gonzalo. Yo no sé, yo creo que él ha dicho en lo privado y algunas ocasiones de algo más abierto. Primero está el país. Que él va a ser pragmático en lo que decida. Que el tema ideológico puede distraer en un principio, pero ya en el día a día hay que tomar las decisiones que el país requiere. Ahora, lo que sí es verdad, y donde yo comparto con Walter, es si hay que hacer los cambios, si hay que hacer un programa económico distinto, si hay que luchar contra corrupción, ¿por qué hay ese gabinete tan enredado? Tan de mixtura. Es que es una tabla de ajedrez súper enredada. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que ese gabinete sea la respuesta a una estrategia política. Es decir, porque uno en temas estratégicos dice, yo voy a hacer esto a pesar de que parezca esto otro, pero con el fin de alcanzar este otro objetivo. ¿A qué me refiero? Entro con este gabinete donde algunos obedecen al régimen anterior para no confrontar fuertemente al principio y conforme yo me vaya apuntalando en el poder, voy haciendo los cambios que correspondan. Eso es lo que se me ocurre a mí. Puede ser como no puede ser. Permítame, tal vez aquí hay un acento aclaratorio de parte de Lenín Moreno, el señor presidente de la República. Estaba en diálogo con periodistas internacionales y les dijo: de acuerdo a las cuentas que se nos ha presentado, existe una evidente recuperación económica. Nosotros trataremos de fortalecerla, aumentando la productividad, la competitividad. Fortaleceremos, y había manifestado, la dolarización, la fortaleceremos mediante mecanismos, vuelvo a recalcar, de competitividad, de productividad, tratando de que ingresen más dólares al país. Con el fin de reducir el déficit fiscal, he solicitado a todos los ministerios que empiecen un programa de austeridad fiscal. Vuelvo a recalcar, con el fin de reducir el déficit fiscal. Con el fin de impulsar la economía, daremos mucho énfasis a la producción privada y a la economía popular y solidaria para lograr lo más pronto posible pasar de la recesión al estado de definitivamente avance económico. Doctor Walter Spurrier, con esto, que nos quede en claro. Bueno, que el presidente diga que hay una recuperación económica se entiende, porque parte de la tarea de gobernantes es crear un clima de confianza, no ser un analista, digamos, ¿no? Pero la recuperación que tenemos es únicamente producto de una transfusión
como transfusión de sangre, ¿no? Tenemos la transfusión de estos $2.000 millones que se acaban de tomar en deuda en el mes de mayo, más toda la deuda que incurrió el gobierno anterior durante el año 2017, más la agresiva toma de fondos de las reservas monetarias en el año de 2017, para crear un poco más de liquidez y mejorar el ánimo de los electores para las dos vueltas presidenciales. Pero no es que es una recuperación sostenida, no es que las empresas han retomado la inversión, no es que han retomado la contratación pública, es algo que una vez que ya se haya acabado el efecto de esa transfusión, en que la economía va a volver a caer en recesión hasta que venga una nueva transfusión. Y todo esto es para que la economía crezca a lo sumo 1% en el año, o sea, menos que la población. Entonces, definitivamente no estamos en una recuperación. La senda de ganar la producción es necesaria, pero eso se necesita una acción muy firme. De las declaraciones que ha hecho el ministro de Finanzas se desprende que lo de austeridad no va a haber la austeridad, que no va a reducirse el gasto público, se va a mantener este hueco por encima de $7.500 millones al año en que está la situación fiscal. Entonces, se le quiere que tome medidas. Y por último, el tomar medidas en estas circunstancias un poco muy lentamente y un poco con bajo perfil para que no se enojen los predecesores, ayuda muy poco, porque lo que es muy importante ser medidas de mucha visibilidad y muy decididas para cambiar las expectativas de la población y de los acreedores internacionales, como hizo Macri, por ejemplo, ¿no? Macri tomó medidas de entrada que tuvieron un costo político, pero que a todo el mundo le cambió la mirada. Las personas que tenían dólares bajo el colchón los metieron a la banca, y ahora tenía acceso a mercados internacionales en condiciones muy buenas cuando antes no tenía acceso. Entonces, todo eso es lo que se le quiere hacer a este gobierno, y se tiene que hacerlo de entrada. No puede esperar al próximo año, o no tiene que comenzar de entrada para que la percepción de los agentes económicos, y todos somos agentes económicos en gran medida o en pequeña medida, y la comunidad internacional diga, ahora sí, el Ecuador va a superar este problema porque es superable, porque hay una visión clara, va a tener ciertos costos y una salida al final del túnel, pero eso no se ve ahora. Eso lo que se está diciendo es cosas cosméticas, cosas periféricas, y no atendiendo el problema, porque incluso no se reconoce la profundidad del problema que se ha heredado. En términos de confianza, economista Mauricio Pozo, ¿cómo puede un empresario o una compañía internacional pensar que la responsabilidad administrativa, la responsabilidad incluso política de unas obras de Odebrecht, solo poniendo a Odebrecht, es apenas una contratista de obra pública con el Estado ecuatoriano, solo Odebrecht, repito, porque hay otras brasileñas que suman peores cosas, y hay otras compañías de otros lados que también nos han robado, nos han perjudicado. ¿En qué sentido? $6.000 millones, señoras y señores, con la permisividad de la persona a la que estamos aludiendo, con el descuido de la persona a la que estamos aludiendo, sin decirlo. Odebrecht ha incrementado $6.000 millones en pago de sobornos. Aquí está un análisis informe. Entonces, ¿quién puede confiar en el Ecuador si este asunto no ha sido esclarecido, tanto en el capítulo de Odebrecht como en otros proveedores o contratistas de obra pública con el Estado ecuatoriano? ¿Cree que usted que los europeos traerán así todo un tonelaje de billetes que están gustosos de hacerlo? Hay muchos países que están gustosos de hacerlo, lo ven al Ecuador con un gran futuro, con futuro promisorio
en el área de agroexportación. Pero hay este pequeño gran inconveniente, la confianza. Si usted no tiene confianza, la economía no funciona. Si usted no tiene confianza, no tiene inversión. Y la economía no se maneja con dopajes. La economía ecuatoriana está en este momento dopada por endeudamiento agresivo. Cuando el gobierno se endeuda y le mete plata a la economía, eso circula y eso hace una sensación como que hay un proceso de recuperación. La economía no se está recuperando, Gonzalo. La economía está en recesión. Lo que pasa es que la percepción es que ha habido un proceso de alivio por ese endeudamiento. En otras palabras, mientras podamos endeudarnos, podremos sentir esta suerte de anestésico para no sentir la fuerza del proceso recesivo. Pero los que mandan en la conducción económica son los mismos que se endeudaron. Para ponerlo en sencillo, yo no creo que la severidad de la crisis la puedan administrar los que conforman en este momento el equipo económico. Imagínese. Yo creo que necesita el país otro perfil, otros perfiles para poder administrar la situación que está. Y en el tema político y de corrupción, el presidente tiene que desnudar todo el proceso para conocer realmente qué ha ocurrido. Inclusive yo le diría algo, ya se debería estar con capacidad de disponer, por ejemplo, de los contratos de deuda del gobierno anterior. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué mismo firmó el Ecuador con los chinos? Todavía no sabemos, Gonzalo. Quiero saber qué pasó, a qué nos comprometimos, hasta dónde está comprometida. Si me preguntan cuánto de la producción de petróleo está comprometida, no sé. Y deberíamos saber, pues. Walter. Sí, bueno, no sabemos también cuál es el compromiso que tenemos con los chinos con las preventas petroleras. Eso requiere ir analizando préstamo por préstamo, ver los plazos, ir sumando. Sabemos, ya se ha dicho, que va a haber un nuevo endeudamiento por 1.500 millones de dólares. Sí, hay falta de transparencia en la información, porque además el gobierno tiene una definición muy restringida de lo que es deuda, y todo lo demás pasan a ser unos pasivos que no están claramente expresados, identificados o puestos en algún cuadro donde se los pueda detectar con facilidad. Yo sí pienso que el gobierno necesita ya, sin más pérdida de tiempo, anunciar una propia política económica. Me parece que en principio no es mala idea la reunión, la conformación del Consejo Consultivo de la Producción y el Tributario para poder concertar con el sector privado una política que signifique que sea que genere confianza y que sea atractiva para los inversionistas, para los exportadores, para en general para los agentes económicos, y que se perciba de que va a sacar el Ecuador de la crisis que tiene. Pero hasta ahora, como repito, más bien las autoridades económicas sostienen que todo lo que hizo el gobierno anterior estuvo bien y que se va a continuar con lo mismo. Y tarde o temprano lo que va a pasar es que antes que terminen estos 4 años, mucho antes que terminen estos 4 años, si seguimos con esta política, de pronto los acreedores van a decir, si ustedes quieren otro préstamo, ya no va a ser al 9%, va a ser al 12%, va a ser al 14%, va a ser al 15%, o sea, de pronto va a ser impagable y van a tener que hacer un ajuste al apuro con cero de recursos. Y más bien tienen que hacerlo en sus propios tiempos, tienen que hacerlo de manera gradual y tienen que empezar ya. Y hasta ahora no hay indicios de eso y seguimos en lo mismo. Solo hay una que otra declaración positiva del presidente Moreno, pero más allá de eso no hay y no parece que estamos preparados para enfrentar el problema que vivimos y el gobierno estaría bajo la ilusión de que hay una recuperación que no existe. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.